Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 5 de febrero de 2025. Prosiguen las, acciones judiciales para tratar de esclarecer si el fiscal general del Estado es un delincuente o no es un delincuente. Y hoy hay dos novedades interesantes en torno a esas pesquisas judiciales. En primer lugar, porque ha declarado el hombre de confianza del fiscal general del Estado, que también está imputado en la causa, Diego Villafañe, que es el secretario de la Secretaría Técnica, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica del fiscal del Supremo, es decir, el hombre de confianza. Bueno, ¿y qué ha dicho el señor Villafañe? Nos lo va a contar enseguida con detalle Miguel Ángel Pérez. Dos cosas, básicamente. Primero, que la filtración no se produjo desde la Fiscalía. Desde ese punto de vista se puede decir que naturalmente le ha echado una mano al fiscal general del Estado, pero al mismo tiempo ha dicho que todo lo que él hizo, fuera bueno o malo, lo hizo siguiendo instrucciones de su jefe. Y eso ya no sé si es tan bueno o tan malo. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Diego Villafañe ha declarado únicamente a preguntas de su abogado y del juez. La Fiscalía no le ha interrogado, como en el caso del fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid. El magistrado le ha preguntado muy brevemente sobre los mensajes de WhatsApp que obran en las actuaciones. El fiscal ha reconocido que hubo una quiebra de seguridad en la Fiscalía con el expediente tributario de Alberto González Amador. Además, ha insistido en que hasta 550 personas pudieron tener acceso a esta información potencialmente. Las mismas fuentes consultadas señalan que Villafañe ha apuntado hacia la superioridad. Ha remarcado la responsabilidad del fiscal general en todas las decisiones y que él actuaba por orden y por decisión del propio García Ortiz. Recordamos que Villafañe está imputado en la causa por revelación de secretos junto al fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, esto es lo que les podemos contar en torno a la declaración de hoy. Pero es que hoy también, en torno a esta misma causa, hemos conocido la declaración íntegra que hace exactamente una semana, el miércoles de la semana pasada, que fue día 29 de enero, prestó el propio fiscal general del Estado, que esa sí que fue una declaración naturalmente trascendente. Yo he dicho varias veces que, desde mi modesto punto de vista, es el día más triste que yo recuerdo en la historia reciente, al menos, de la justicia de nuestro país, porque ese fue el día en el que vimos cómo el fiscal general del Estado le negaba legitimidad a un fiscal del Supremo para interrogarle, hasta el punto de que no le contestó. Le dijo que, en fin, que él partía de una posición predeterminada que le impedía descubrir la verdad. Le dijo, y así se comentó durante las horas inmediatamente posteriores a esa declaración, que se habían conculcado sus derechos constitucionales. Esto es algo tremendo. Es tremendo, porque si lo analizamos con frialdad y uno busca antecedentes, ¿quién se ha comportado así antes que él? Los etarras, por ejemplo, en la Audiencia Nacional. Cuando iban a declarar ante la Audiencia Nacional, no reconocían la autoridad del juez y no le contestaban. Se ponían a jugar a las cartas detrás de las mamparas que había en los juzgados. No digo que el fiscal general se pusiera a jugar a las cartas, pero que desde luego utilizó una argumentación muy parecida a la que utilizaban los etarras, que nunca antes se había utilizado. Es verdaderamente tremendo. Por eso digo que es un día triste. No solo por eso, que también, sino por el hecho de que, por ejemplo, quien actuaba de fiscal ese día, ese infausto día del 29 de enero, era el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que actuaba en su condición de Ministerio Público en esa causa. Y se negó a interrogar al imputado, que es su superior jerárquico. ¿Por qué? Porque asumía las tesis que había invocado el fiscal general del Estado para no contestar al juez. ¿Y por qué el fiscal general del Estado, y así completamos el círculo del caótico escenario que vivimos hace una semana? ¿Por qué invocó el fiscal general del Estado esto de que para mi defensa tengo que decirle, señoría, que usted está prevaricando? No lo dijo así. Lo que pasa es que se colige que ese era el mensaje de su actitud, ¿no? Si usted está permitiendo que se siga con un proceso que debería haberse interrumpido porque se han conculcado mis derechos fundamentales, y si usted parte ya de una posición predeterminada que le impide llegar a la verdad, está usted haciendo cosas que rozan, si no incurren de una manera flagrante, en el llamado lawfare. Por lo tanto, es usted un prevaricador. Esto es lo que de manera subliminal, en mi modesta opinión, le estaba diciendo el fiscal general del Estado al juez del Tribunal Supremo que le imputaba. ¿Y por qué lo hizo? Porque se lo aconsejó su abogado, que curiosamente es el abogado del Estado. Así que fíjense ustedes la fotografía. El abogado del Estado
la teniente fiscal del Supremo y el fiscal del Tribunal Supremo, los tres compartiendo la tesis de que el juez del Supremo que instruye la causa es un prevaricador. Díganme si es o no es un día triste para la justicia española. Así es como yo lo veo y así lo tengo que contar. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque la segunda novedad informativa del día de hoy es que efectivamente hemos tenido acceso a la declaración íntegra del fiscal general del Estado el miércoles de la semana pasada. ¿Y qué novedades nos aporta? Ninguna. Es decir, que todo lo que se nos dijo después de la declaración se confirma exactamente, las cosas se produjeron exactamente así. Miguel Ángel Pérez. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusó al magistrado del Tribunal Supremo que le investiga, Ángel Luis Hurtado, de tener una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad. García Ortiz declaró la semana pasada durante hora y media como investigado ante Hurtado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Libertad Digital ha tenido acceso a la transcripción completa de su comparecencia. Al inicio de la declaración, el fiscal general explicó las razones por las que se negaba a contestar las preguntas de las acusaciones y del propio magistrado instructor, lanzando una grave acusación contra el magistrado del Tribunal Supremo. Algunas de las diligencias de defensa, decían García Ortiz, han sido denegadas por el magistrado instructor, creo que con una predeterminación. Yo entiendo, y se lo digo con términos absolutamente de defensa y sin ánimo de entrar en polémica, que el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad y creo que esa situación me perjudica, señaló el fiscal general del Estado. Bueno, pues esto es lo que hoy hemos ratificado, porque vuelvo a repetir que ya lo sabíamos, es triste. De tal manera que, así es como un día más, tenemos que hablar de los jueces. No solo por su actividad, no solo por su actuación, sino también por lo que se dice de ellos, y no son cosas bonitas precisamente. Fíjese, hoy el secretario general de Junts per Catalunya, veremos que vuelve otra vez a tener protagonismo informativo el partido del señor Puigdemont. Bueno, pues ha estado en Televisión Española Turull. Y Turull, que saben ustedes que está presionando al gobierno para que, en fin, haga determinadas cosas. Si el gobierno de Sánchez no hace las cosas que le sugiere Junts per Catalunya, pues la legislatura queda tan varada como la sirena de Casona. ¿Y qué es lo que le ha pedido hoy en relación a los jueces? El señor Turull, escúchenlo. Se podría activar algún mecanismo, como se ha hecho en el caso de alguna cosa que afecta directamente al PSOE. Es decir, un juez no tiene inmunidad. Tú te puedes querellar contra un juez, porque si no, piensan que la tienen. Y piensan que pueden hacer lo que les da la gana. ¿Y por qué no fan ustedes? ¿Por qué nos querellan? Porque nosotros estamos en recursos y ahora estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional. O sea, pues si no ha quedado claro, que creo que ha quedado claro, lo que dice Turull, lo que dice el secretario general de Junts per Catalunya al gobierno es queréllense con los jueces. Porque si no nos querellamos con los jueces, se van a creer que pueden hacer lo que les dé la gana. Esta es la actitud del partido del señor Puigdemont. Bueno, y también se ha hablado de los jueces en otros términos. Saben ustedes que si hablamos del sector crítico del Partido Socialista, estamos hablando de Emiliano García Paje, porque no hay otra cosa que sea sector crítico dentro del Partido Socialista. Y hoy, en voz alta, Emiliano García Paje ha hablado precisamente del lío judicial que estamos viviendo. Y ha hecho alguna consideración, cada uno lo puede interpretar como quiera. A mí me parece que es bastante sugestiva la reflexión que él establece. Escúchenla. Todo este lío judicial, ¿en qué va a acabar, no? Yo creo que va a tener mucho que ver con el desenlace final de la situación política. La clave está en saber si ahora lo que se está viviendo a nivel judicial es la tormenta, en cuyo caso cabe pensar que algunos confían en que luego después de la tempestad vendrá la calma, o no es la tormenta, y es ese viento que se levanta fuerte antes de la gran tormenta, en cuyo caso evidentemente es grave. O sea, me da la sensación de lo que está diciendo el señor García Paje, sin descartar esa posibilidad, es que de estas investigaciones judiciales, de estas comparecencias, de estas imputaciones,
pues vayan apareciendo indicios, pruebas que todavía compliquen mucho más el panorama y entonces se desate la gran tormenta que estemos viviendo, el preludio de esa gran tormenta. Bueno, es una consideración que a mí me parece que no es despreciable, insisto. Y luego también ha hablado hoy de los jueces Ángel Víctor Torres, pero fíjense, ha hablado en términos paradójicamente positivos, porque ya saben ustedes, si están siguiendo día a día la actualidad de nuestro país, que una de las noticias destacadas de ayer es que el juez también del Supremo, que está investigando el caso Ábalos, pues pidió una serie de diligencias a la UCO, muchas, entre otras que rastreara los mensajes que el señor Ábalos o el señor Aldama hubieran podido cruzar con Ángel Víctor Torres, que es ministro del gobierno de Sánchez. Y hoy Ángel Víctor Torres ha estado en Al Rojo Vivo y le han preguntado: ¿cómo ha encarado usted el hecho de que el juez le haya pedido explícitamente que se rastreen los mensajes que usted haya podido cruzar con estos señores? Y entonces es cuando Ángel Víctor Torres ha hablado bien del juez. Que en ese auto se le da 10 días a Aldama para que, aunque ha tenido un mes para presentar las pruebas, presente las pruebas de que Ángel Víctor Torres ha pedido mordidas, ha estado con señoritas en ciertos pisos en la calle Atocha. Y adelanto que no va a poder presentarlo porque eso nunca pasó. Pero me alegra que el juez le haya dicho: tiene usted 10 días para presentar esas pruebas, y espero que cuando pasen esos 10 días y quede clara la difamación y la calumnia, quienes se han hecho altavoces de ellas pues pidan perdón, ¿no? Y por tanto, que la justicia camine, que se aclare absolutamente todo y quienes han podido mentir en sede judicial también queden claras sus mentiras. Bueno, pues aquí tenemos el testimonio de un ministro alegrándose de la iniciativa que ayer tomó un juez del Tribunal Supremo. Naturalmente, en esa entrevista, en el programa Al Rojo Vivo, le ha preguntado el presentador a propósito de en fin, la relación que pudo tener con el señor Aldama, si había o no había un conocimiento previo, si se cruzaron muchos, pocos o regulares mensajes en el teléfono móvil, y Ángel Víctor Torres se ha ratificado en lo que ya ha dicho bastantes veces. No puedo decir con claridad que no puedo estar con una persona que viene a una reunión con 4 más y que me da el nombre es uno solo, o que me ve en el aeropuerto y se hace una foto conmigo. Lo que sí digo con absoluta contundencia es que él afirma que tiene relación estrecha conmigo y una relación con alguien. Primero sabes cómo se llama, intercambias muchos mensajes con él, hablas con él, compartes muchos días y encuentros, y de eso absolutamente nada. Por lo tanto, lo que ya nos ha dicho muchas veces, insisto, que con el señor Aldama la relación fue escasa y desde luego nada íntima. El Partido Popular no se lo cree. No se lo cree. Estamos en un momento en el que nadie se cree a nadie. Y por lo tanto, el Partido Popular, en este caso Elías Bendodo, que es el que ha salido a dar la cara, después de haber escuchado al señor Torres, dice: mire, señor Torres, lo primero que debería usted hacer, lo más urgente, lo perentorio, es que presenten su dimisión. Ángel Víctor Torres ha mentido como un bellaco por su relación con la trama PSOE, por mantener relaciones, vamos a llamarlas, constantes e inquietantes con miembros de la trama corrupta. Yo creo que el ministro Ángel Víctor Torres, por lo que hemos descubierto o lo que estamos leyendo estos días, tiene que dimitir ipso facto, de inmediato, de forma urgente. Mejor hoy que mañana. No podemos tener a un ministro que ha mentido. Bueno, esto es lo que dice el Partido Popular. En ese auto al que antes hacíamos referencia del juez del Tribunal Supremo, que ayer le pidió a la U con una enorme cantidad de trabajo en pocos días, una de las cosas que hizo, además de eso, es citar a muchas personas a declarar durante este mes de febrero. Y una de las personas a las que cita a declarar es a Carlos Moreno, que es el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Ya saben que Aldama dice que le pagó dinero y que el jefe del gabinete de María Jesús Montero le hizo favores que pedía para, en fin, darle trato de favor en deudas fiscales que tenían empresas en las que estaba participando el propio señor Aldama. Y hoy han vuelto a preguntarle, tampoco es una novedad, esto ha ocurrido muchas veces, a María Jesús Montero: oiga, después de saber estas nuevas informaciones, estas diligencias judiciales, ¿usted sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Respuesta: absolutamente. Mire, usted probablemente no conoce a mi director de gabinete, pero muchas formaciones políticas lo conocen. Es un servidor público que lleva toda su vida profesional justamente dedicado a intentar aportar lo mejor de sí mismo para que efectivamente las políticas funcionen. Por tanto, es una persona que tiene todo mi respeto, todo mi apoyo. Bien.
Lo que le encocora mucho a la ministra de Hacienda, vicepresidenta también del Gobierno, María Jesús Montero, es que en determinados medios de comunicación y en determinados sectores de la opinión pública le sigamos dando pábulo, credibilidad al señor Aldama. Para mí lo grave es que se le ponga altavoz a una persona que ha cometido un importantísimo fraude fiscal. De hecho, estaba en la cárcel por ese fraude fiscal, que evidentemente no le tiene ningún cariño al Ministerio de Hacienda, como usted entenderá, porque la agencia tributaria depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, y lo que es una pena es que por esos bulos, por esas mentiras, aprovechando denuncias falsas, personas inocentes, servidores públicos, se tengan que defender de acusaciones falsas. Bueno, estamos escuchando esas declaraciones porque se han producido hoy. O sea, que saben ustedes que nuestra obligación es contarles qué acontecimientos informativos se han producido en las últimas horas. Nada nuevo bajo el sol, como verán, porque esas declaraciones de María Jesús Montero, si buscáramos en la hemeroteca, las podríamos encontrar la semana pasada, hace 2 semanas, hace un mes, hace 2 y también hace 3. Pero bueno, hoy se han vuelto a reproducir y por eso se las cuento. Y luego les decía al principio del programa, estoy cambiando el tercio, que hoy tendríamos que hablar otra vez de Junts per Catalunya, del partido del señor Puigdemont, que es el que tiene cogido por sálvase a la parte al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hace 2 semanas estaban enfadados, luego hicieron las paces y ahora parece que están negociando. Y naturalmente, para negociar, para que esa negociación vaya adelante, hace falta que el gobierno se gane la confianza de Junts per Catalunya. Y de eso ha hablado hoy el señor Turull, que es el secretario general del partido del señor Puigdemont. ¿Cómo va ese grado de confianza entre Junts per Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez? Aquí es donde descubrimos, escuchan ustedes con atención la crónica de Verónica Jorro, lo verán, que Junts per Catalunya sigue jugando al chantaje. Es una palabra que se utiliza mucho últimamente, pero me parece que es la que mejor define la estrategia que descaradamente está dando a conocer el señor Turull, Verónica Jorro. El Gobierno sigue sin contar con la confianza de los del fugado Carles Puigdemont, o eso ha reiterado hoy su secretario general en una entrevista en Radio 4, donde Jordi Turull ha abierto la puerta a reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas si no recupera la confianza de la formación independentista. Cuando llegue el momento de la cuestión de confianza de la moción, nosotros decidiremos qué es lo que hacemos y cómo nos pronunciamos, y diremos si ha habido un giro y está funcionando bien o no está funcionando bien. Si no está funcionando bien, le diremos, mire, no tiene nuestra confianza, usted se comprometió a unas cosas en el debate de investidura y no se están produciendo, y si nosotros llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso será pedir que convoque elecciones. Y es que según Turull todavía hay asuntos que el Gobierno se comprometió a cumplir y que a día de hoy no lo ha hecho. Hay una serie de incumplimientos, el tema del catalán en Europa, la amnistía política, porque hay una amnistía jurídica donde hay una serie de jueces que han decidido prevaricar y no aplicarla, y el tema del traspaso de la gestión integral de las competencias para la gestión integral en materia de inmigración. El debate sobre la cuestión de confianza a Sánchez será el 25 de febrero o el 11 de marzo, una fecha que, según ha asegurado Turull, depende de Junts, que podrá jugar con el calendario para forzar la negociación en las carpetas que están abiertas. Y ahí es donde está el chantaje, precisamente. Fíjense que de las 3, no compromisos cumplidos por parte del Gobierno, cita 2 que no están en manos del Gobierno. El catalán en las instituciones europeas no depende del Gobierno. La aplicación de la amnistía no depende del Gobierno, depende de los jueces. Lo único que depende del Gobierno es la transferencia en materia de inmigración. Y ahí está, yo creo que el chantaje, claro. ¿Usted quiere que cuando se vote la PNL de la cuestión de confianza nosotros le saquemos del apuro? Pues deme la inmigración. Si no me la da, entonces ya sabe lo que voy a hacer, decir que no confío con usted, pedir votar en contra y generar un ambiente en el que pida elecciones. Otra cosa es que luego Sánchez le haga o no le haga caso, pero que ese chantaje, tal y como yo lo veo, está planteado en todos sus términos, es verdaderamente incuestionable, en mi opinión, insisto, que es naturalmente la única que puedo dar. Hoy, sobre esta negociación en materia de transferencias de inmigración, ha habido declaraciones, yo creo que contradictorias, me da la sensación por parte de miembros del Gobierno. Porque Ángel Víctor Torres ha sido preguntado en esa entrevista en Al Rojo Vivo. Y él ha reconocido que es que Junts está todavía en la petición de máximos. Y que en esa petición de máximos hay cosas inconstitucionales que no se le pueden dar. Es un planteamiento de máximos y ¿asumible o no? En estos momentos quien lleva la negociación claramente sabe que cualquier acuerdo que sea tomado tendrá que estar dentro de la Constitución. Y ahí
planteamientos que entendemos que la excede, ¿no? Si están fuera de la Constitución no se puede avanzar. Sin embargo, ¿por qué digo que son declaraciones contradictorias? Porque María Jesús Montero sí nos ha querido dar a entender que esos obstáculos están bastante avanzados y que la negociación, aunque haya que ser discretos, avanza con cierta rapidez. No, partido a partido, yo creo que lo importante es que estemos en una mesa siempre negociando, que tengamos diálogo. Hemos conseguido cosas que a priori parecían imposibles y yo, como ustedes saben, me empeño mucho en mi tarea. Estamos dialogando para poder sacar los presupuestos con el conjunto de formaciones políticas y, por tanto, vamos con calma y con mucha discreción. Bueno, con calma, pero ojo, porque cada día hay que negociar una cosa distinta. Ahora está la inmigración, pero inmediatamente después, ya lo saben, porque ayer el anteproyecto lo aprobó el Consejo de Ministros, viene el asunto de la reducción de la jornada laboral. Y sobre esta cuestión, Turull tampoco parece que esté muy por la labor. Fíjense cómo se ha referido a esa iniciativa del Gobierno. Yo creo que esta medida, por parte de quien la ha impulsado y cómo la ha impulsado, es más un eslogan que una medida de convicción. Yo creo que en Cataluña la gente quiere cobrar más y no trabajar menos, la gran mayoría. Por tanto, no parece que esté muy predispuesto inicialmente. Ya saben que las posiciones iniciales y las finales de Junts generalmente no se parecen mucho. ¿Y quién tiene que desbloquear esa aparente dificultad? La ministra más empeñada en que la reducción de la jornada laboral salga adelante, Yolanda Díaz, que hoy ha vuelto a reconocer que está hablando con Puigdemont para remover cualquier obstáculo. Yo he hablado con el señor Puigdemont, lo he hecho público además, y converso con él con frecuencia, y mi equipo está trabajando con Junts. Por tanto, vamos a una negociación que va a ser interesante y nunca voy a hacer público mis conversaciones. Sí les digo que obviamente estamos trabajando. Bueno, no sabemos cómo acabará esa negociación, pero es verdad que en esta cuestión concreta podría ocurrir que el Partido Socialista tuviera un plan B, que es el plan del Partido Popular. ¿Por qué lo digo? Porque hoy Elías Bendodo, en representación del Partido Popular, no ha dicho que no rotundo a la posibilidad de apoyar la reducción de la jornada laboral. Su posición es interpretable, conviene escucharla. Estamos a favor de abrir el debate de la flexibilización de la jornada laboral para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral dentro de los acuerdos con empresarios y sindicatos y sin que menoscabe la capacidad productiva de nuestro país. Si yo lo interpreto bien, lo que dice el señor Bendodo es si hay un acuerdo entre todos, incluyendo los empresarios, pues entonces el Partido Popular lo apoyará. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que dicen los empresarios. ¿Y qué dicen de momento los empresarios? Pues no están por la labor. Leticia Vaquero. Ha sido durante la presentación de un libro esta mañana donde el presidente de la COE ha vuelto a defender que la reducción de la jornada laboral tendría que haberse tratado en la negociación colectiva y no por ley, como ha querido imponer el Gobierno. Pero dentro de la opción elegida ha celebrado que por lo menos haya sido un anteproyecto y no un real decreto, porque así los empresarios podrán exponer sus ideas. Al ser un proyecto de ley, abre un espacio donde tendrá que ir al Consejo de Estado, llegar al Parlamento y nosotros legítimamente, y lo digo legítimamente y moderadamente con nuestras opiniones, explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, pues cuál es nuestra posición, como otra gente lo hace, y bueno, el Parlamento decidirá, y lo digo, si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, pues pensamos que será un error. Garamendi denuncia que al querer implantarlo en todos los sectores, las pequeñas empresas del comercio, la hostelería y el campo serán las más perjudicadas. Tampoco entiende que se propongan ayudas a las pymes para compensar la reducción de la jornada. Dice que lo mejor sería que no se redujera por ley. Bueno, pues es miércoles, es 5 de febrero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pedro Sánchez reabre la guerra contra el algoritmo de la red social X y declara su intención de eliminar el anonimato en las plataformas digitales y hacer que los directivos de estas sean legalmente responsables del contenido que se difunda en ellas. Para ello, el presidente del Ejecutivo ha anunciado medidas para acabar con lo que él denomina tecnocasta. Está eliminando todos los elementos de moderación que antes se comentaban de los contenidos y, por tanto, de la lucha contra la desinformación, que evidentemente no puede ser opcional. Debemos hacer de esa moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito, si me permiten, legal. Y para cumplir con este propósito, bueno, estamos trabajando a nivel europeo, pero también les anuncio que vamos a reforzar tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista personal las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica que la Comisión Europea, que el Gobierno europeo tiene localizado en la ciudad de Sevilla.
Por otra parte, la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, incrementa la incertidumbre sobre el futuro de la formación al declarar que necesita reflexionar internamente sobre su próximo paso, sin aportar más detalles ni precisar cuánto tiempo le tomará decidir si volverá a postularse en las próximas elecciones generales. Creo que hay que reinventarse, porque los espacios no permanecen. Es decir, el movimiento Sumar y el espacio Sumar tiene que redefinirse, y lo tienen que hacer los compañeros y las compañeras. Yo no puedo ser más que respetuosa, y dar esperanza a la ciudadanía progresista, esos 3.049.000 personas que nos han votado el 23 de julio. Además, tras los constantes rifirrafes entre Díaz y el ministro Carlos Cuerpo a causa de las discrepancias en torno a la reducción de la jornada laboral, Yolanda Díaz ha querido asegurar que la relación va más allá de lo político, y todo gracias a la paciencia. Las diferencias son políticas, no son personales. Tengo una magnífica relación con el ministro de Economía y, por tanto, claro que lo resolvemos con amor, con paciencia. Tengo una paciencia infinita. ¿Con cuerpo? Con cuerpo y con todo el mundo. Las discusiones en el seno del gobierno no van por espacios políticos. Hay neoliberales dentro del gobierno. Más cosas. No tengo ninguna duda. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha admitido que el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no estaba controlando el aumento del caudal que se producía durante la tarde del 29 de octubre en La Dana. Esto se ha conocido tras la filtración de un audio donde Polo así lo reconoce. En cambio, hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado ante los medios que sí que llegaron. Decía que nos habían mandado correos electrónicos, pero donde inmediatamente después dice que por supuesto se enviaron los avisos automáticos del SAIG. No estamos diciendo en ningún caso que no se enviaran los avisos automáticos. Aquí están, desde las 16:26 hasta las 19:28, 11 avisos automáticos, donde habla de la Rambla del Pollo en Ribarrocha y de Chiva, que es donde se inicia. ¿Dónde está aquí el problema? Sí que llegaron. Desde el Partido Popular, en cambio, sostienen que esto ratifica la responsabilidad. Susana Camarero es la vicepresidenta valenciana. Miguel Polo ha confirmado lo que veníamos diciendo, 2 horas y media de silencio letal mientras se arrasaban los municipios, las poblaciones más afectadas por esa riada, por esa dana. Por lo tanto, no hace más que, insisto, certificar algo que ya sabíamos. Quedan muchas explicaciones por dar. Y según las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha apostado por la evacuación de los palestinos de Gaza y por que Washington se haga cargo de este enclave, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha insistido en que Gaza es de los gazatíes. Verónica Jorro. Buenas tardes. Insiste el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que Gaza es de los gazatíes y debe formar parte del futuro Estado palestino por el que apuesta España. El jefe de la diplomacia se ha pronunciado así en rueda de prensa junto al secretario general iberoamericano Andrés Alamán en respuesta a las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha apostado por la evacuación de los palestinos de Gaza y por que Washington se haga cargo de este enclave. Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel, para el que queremos también una normalización completa de sus relaciones con los países árabes. Ayer Trump recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, donde afirmó que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza a largo plazo y la reconstruirá, convirtiéndola, seguro el mandatario estadounidense, en la nueva Riviera de Oriente Medio, tras reasentar permanentemente a los palestinos en otros países. A excepción de Israel, la comunidad internacional ha mostrado su rechazo a esta idea de Trump. Más cosas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado una advertencia este miércoles a Ryanair, una de las 5 aerolíneas sancionadas por prácticas abusivas, asegurando que ninguna empresa, por influyente que sea, está por encima de la ley. Sus declaraciones responden a las críticas del CEO de la compañía, quien calificó las sanciones impuestas como ilegales. Así lo expresó el responsable de Consumo en declaraciones a la prensa. Agradecer el mensaje de apoyo frente a la campaña de amenazas, de insultos y coacciones recibidas, y en este sentido quiero reiterar una vez más que nada va a hacer que nos amedrentemos y que ojalá Ryanair y su presidente dedicara la mitad del tiempo y del esfuerzo que está dedicando a insultarnos, lo dedicara
a cumplir con la legalidad y a mejorar el trato que dispensa a los consumidores españoles. Por último, a la espera de que declare el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la Fiscalía ha defendido ante el Tribunal Supremo la ratificación de la condena por delito de prevaricación al actual presidente Rafael Louzán cuando estaba al frente de la Diputación Provincial de Pontevedra con el Partido Popular, lo que mantendría el castigo de inhabilitación para el desempeño de un cargo público. En casa de Herrero, Es Radio.